realmente no entendemos qué es y muchas veces está confundido. No, sí, karma negativo, dharma positivo y no tiene nada que ver. Dharma es como conocimiento. Tiene, o sea, es todo un tema a desarrollar el tema de dharma, pero es un concepto completamente diferente al karma. ¿Qué es el karma? Puesto en términos fáciles y simples, es causa y efecto. Cuando caminas el camino espiritual, ya no estás buscando vivir experiencias por vivir experiencias, y la siguiente experiencia, y la siguiente experiencia, y la siguiente experiencia. No, buscas estar lo más posible en presencia, en conciencia, y vivir la vida, responsabilizarte de la vida, sin perder presencia. Así. Y así vive en un loop tratando de cambiar la realidad exteriormente, sin entender Los procesos internos. los procesos internos y la correlación que hay con el exterior. Por alguna razón, ¿por qué elegimos venir a convivir? ¿Por qué? Precisamente por ese efecto espejo. Para poder contrastar nuestra conciencia. Si estamos en unidad, así siendo Dios y Dios mismo, ¿no? Porque la conciencia está conectada en ese nivel, y en un nivel elevado, pues todos somos uno, ¿no? Es principio de unicidad. Pero cuando cambias la narrativa interior y filtras desde la conciencia, entonces ves las cosas con claridad y obtienes emociones refinadas, claridad mental y la voz del espíritu. Cada quien lo tiene que descubrir por sí mismo. ¿Y qué es descubrirlo? Es simplemente saber escuchar a tu alma elevada, saber escuchar al espíritu morador interior, al observador. Y cuando logras hacer eso, vives libre. Pues muchísimas gracias, José, por estar nuevamente con nosotros y brindarnos este espacio a la audiencia, a nosotros, para comprender mejor de este fascinante tema. No, hombre, un placer, gracias por tenerme aquí. Sí, siempre es grato hablar de conciencia y poder esparcir conciencia de una u otra forma, ¿no? No es un proceso fácil, no es un proceso de integración fácil, pero cuando te encuentras el camino te encuentra, ¿no? Y entonces puedes caminarlo conscientemente. Exacto, que precisamente de eso es parte del tema del día de hoy, de cómo manejarnos conscientemente en nuestras relaciones. Y yo creo que es difícil que en un inicio el conocerte, ¿no? Por ahí también hay unas herramientas para podernos conocer. Incluso muchas veces nos conocen más los de afuera que nosotros mismos, porque ven nuestros comportamientos. O sea, si no eres una persona consciente, ahí lo que recomiendan es hacer una lista de, 5 defectos que yo tengo, 5 virtudes, desde mi percepción. Ahora pregunto a 5 personas que están a mi alrededor de 5 virtudes y 5 defectos. Cuando yo lo hice, de las personas que pregunté, el defecto principal era el mismo para todos, ¿no? Y yo no lo había notado. O sea, sí lo había captado en cierta forma, pero eres más consciente cuando estás conviviendo con las personas, y es una buena práctica para poder ir identificando ¿Qué fue fortalezas y debilidades. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, tienes que realmente ponerte a pensar. Por alguna razón, ¿por qué elegimos venir a convivir? ¿Por qué? Venimos a encarnar. Precisamente por ese efecto espejo. Para poder contrastar nuestra conciencia. Si estamos en unidad, así siendo Dios y Dios mismo, ¿no? Porque la conciencia
está conectada en ese nivel, y en un nivel elevado pues todos somos uno, ¿no? Es principio de unicidad. Pero venimos aquí a contrastar, y en ese contraste logramos vernos, que somos Realmente te logras ver. Realmente te logras ver. Entonces, si entiendes las reglas del juego, ya no te vas a tomar las cosas personal, aunque qué difícil es a veces. Hay veces que te pican los nervitos y dices, ¡ay, eso dolió! Y entonces ahí tienes que hacer el esfuerzo extra, decir, no me identifico con ese dolor. No voy a reaccionar. No es nada más un proceso mental, es un proceso de maduración de conciencia, en donde tienes que tener la capacidad de extraerte y decir, es que no eres tú, soy yo. Espérame tantito, dame oportunidad de procesar. Y una vez que procesas y cambias tu estado de conciencia, dices, ok, ya podemos hablar sobre el tema. Es que yo creí esto, yo creí esto. Y entonces ya no lo hacen desde un nivel emocional, lo hacen de un nivel racional, que es un nivel más, dimensionalmente es un nivel más consciente, más elevado. No, usamos la mente como medio para que la conciencia llegue a una conclusión y extraiga la esencia de esa conclusión. No sé si estoy yéndome muy abstracto aquí, pero hay que explicar esto. Tenemos el cuerpo físico, el emocional, el mental, y luego tenemos la conciencia, que debe de reinar sobre todo hacia abajo, y cada uno de estos cuerpos tiene conciencia propia, y nosotros somos el cúmulo, nuestra conciencia de aquí estoy yo, somos el cúmulo de conciencias en cada uno de estos planos y niveles. Pero ¿cuál es la conciencia que debe reinar sobre estos? Pues el alma o el yo superior, o la conciencia. Y para eso supongo que tendríamos que tener el concepto del aquí y el ahora, ¿no? Estar presente. Hay un libro que aquí les va a aparecer, que es muy famoso, El poder de la hora, y de que es Cartol, de Cartol, donde nos da muy conectado ese cote. No, y es un libro de bolsillo, incluso te pone simbolitos para que medites en ese fragmento que acabas de leer, porque te va diciendo todo lo que eres y lo que no eres, la sobreidentificación con el ego, de estar en el momento presente, e incluso te recomienda que vayas leyendo un fragmento por día, ¿no? Y lo vayas practicando ese fragmento. Creo que ese libro es fantástico, que lo podamos cada uno ir leyendo a nuestro ritmo e ir llevándolo a cabo día tras día. Como dicen en inglés, more easy said than done, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo. Pero, o sea, ¿qué quiero? Por eso es tan importante la meditación. Purificación interna. A nosotros en Arhatic Yoga nos enseñan purificación interna y la meditación. El problema es que si tú te expandes y tienes más awareness sin purificar tu carácter, lo primero que vas a ver son esas deficiencias de carácter. Por eso en personas que eligen tomar medicinas ancestrales o tipo ayahuasca, peyote, plantas medicinales, no que sean malas, yo no abiertamente lo promuevo, ¿no? He probado un par, pero abiertamente no lo promuevo, porque no todo el mundo está listo para tener ese nivel de awareness y abrir la puerta y decir, fuck, tengo todo esto, no sentirme suficiente, tengo miedo a esto, Todo eso tiene que ser solventado antes de poder entrar en estados más elevados de conciencia. Son el lastre que te anclan aparte a este mundo y generan una sobreidentificación en el cuerpo físico, emocional y mental, aquí y ahora. Pero cuando purificamos, y Arhatic Yoga te enseña eso, a purificar, y usas la otra parte de esa ecuación, que es expandir la conciencia, cuando esto se logra, entonces puedes lograr estados de realización muy por encima del promedio. Y realmente nadie
puedes leer en un libro de qué se trata, o pues, ay, qué bonito, y mentalmente va a hacer sentido. Pero no es hasta que lo llevas a la práctica, sí, ¿no? Hasta que no lo experimentas. Es como yo te puedo decir, sí, andar en bici, mira, es como un aparato en donde pedaleas. ¿Qué es pedalear? No sé, pero le haces así y no te caes. Pero solo tiene 2 ruedas. Sí, solo tiene 2 ruedas y no te caes. No te caes. Es que agarras momentum y pasa algo y dices, ok, lo tratas de hacer el recuento en tu mente. Pero cuando te subes a la bici y ya no te caíste, porque las primeras veces que te das tus madrazos porque estás aprendiendo a surfear la ola de alguna manera, y entonces vas y de repente empiezas a agarrar un poquito más de riesgo, y entonces vas en una bajada y sientes el viento en tu cabeza, ¿no? Y y el sol, y dices, wow, esto está increíble, nada de como me lo describiste. Claro. No, porque se experimenta con mucho más que solo los 5 sentidos. Ahora, si nada más usamos los 5 sentidos para filtrar la vida, o el cuerpo emocional o el cuerpo mental, carece de algo. Si solo nos basamos que estos son reflejos de la realidad exterior próxima, si solo nos basamos exclusivamente en eso, va a llegar un punto en donde la sobreidentificación va a estar más fuerte con el exterior, con las circunstancias, con el estilo de vida, que puedes llegar a un punto en donde no te sientes completo, a pesar de tenerlo todo, a pesar de tener a la chava más guapa y todo lo material, habido y por haber. Ajá, todo lo material habido por haber, pero ¿cómo sabe mejor lo material? Sabe mejor en conciencia, en cooperación y compartiéndolo. Exacto, ese yo creo que también es la clave. Cooperación y compartir. Compartir. Es dando que recibimos. Y es esta causa y efecto también, ¿no? Causa y efecto. Si tú das amor, recibes amor. En el caso de ese ejemplo de la regadera, a estas 3 personas les mandé amor. Y no amor así de, ay, te amo, ¿no? No de esa manera. Es un estado de conciencia que lo permea todo, no es un sentimiento. El amor que decimos es agape y es todavía billón. Sí, híjole, sí. Es simple, hasta se pone la piel chinita, ¿no? ¿No puedes brevemente, para quienes no conocen este término, hablar qué es eso del amor agape? Es que hay como diferentes tipos de clasificaciones de amor. Ya sabes, la mente y el ser humano busca clasificar todo claro, para poderle hacer sentido. Pero realmente amor agape es amor fraternal. No es el amor que experimentamos en una pareja. Eso puede estar ahí. Hay veces que confundimos amor con deseo. Eso no es amor. Cuando realmente amas a alguien, lo aceptas como es. Y te aceptas tú como es. Y sabes, cuando tú te aceptas como es, sabes poner límites sanos. Y dices, no, está bien, te entiendo, pero yo no voy a ir. Pero hay esta codependencia en donde es que si no acepto o consiento con la otra persona, entonces ya no me va a querer y me va a cortar. Exacto. Pero ¿a qué precio? Algo que no pueden permitirse a sí mismos es perderse a sí mismos. Si tú te pierdes a ti mismo, no vas a poder dar amor a la persona, y de todas maneras la relación ya está destinada al fracaso. Pero también y es importante entonces amarte y aprender a amarte a ti mismo primero. Sí, pero hay que no sobre enfatizarlo al punto que te hagas egoísta y nada más amor a mí, ¿no? Ajá, que no sea narcisista. Exacto. O sea, tiene que haber balance entre misericordia y bondad amorosa. Y severidad. Ajá, misericordia y severidad. Juicio, severidad, o sea, juicio como de justicia, ¿no? Pero para eso, para poder llegar a ese punto, uno tiene que estar en conciencia. Y cuando estás en conciencia, si te encuentras a alguien inconsciente, yo te aconsejaría, busca a alguien consciente, porque te vas a dar de topes y va a bajar tu frecuencia y vibración. Ahora, si quieres ser el salvador del mundo y el buen samaritano, puedes intentar jalar a esa persona, pero va a tomar tiempo.
Porque tal vez no está en la misma frecuencia que tú. Y es complicado porque solo el decirlo podría parecer ego espiritual, ¿no? ¿Qué te hace a ti tan especial versus a mí? Pero es un tema de conciencia, ¿no? En mis diferentes relaciones sí he experimentado estas disyuntivas. Entonces, sí tienes que pensar bien con quién te juntas. Y me refiero no nada más tomar un café, con quién te juntas. Sí. ¿Por qué? Tema delicado y profundo a la vez. No, pero ¿por qué? Porque cuando el aura de dos personas se juntan, el cuerpo emocional y mental parcialmente se junta. Y entonces lo que la otra persona piensa, también lo piensa uno. ¿No les ha pasado que llevan 3 años, 5 años en una relación y piensas en, quiero un Kit Kat? Y de repente tu pareja te dice, te traje un Kit Kat. ¿Cómo sabías? Yo lo estaba pensando y wow, te amo. Y es que justo de eso hablábamos en otra plática del entrelazamiento cuántico que se da ya entre dos personas, incluso sin este contacto tan estrecho e íntimo, ¿no? Pero puede ser entre incluso en un abrazo o en un abrazo, sí. Entre fraternidad, ¿no? Con otras personas. Son niveles de integración y unicidad. No tiene nada que ver con género o sexo. Hay una historia muy famosa de San Francisco de Asís que se encontró con otro santo en no sé qué iglesia, no recuerdo cuál otro santo era, si se acuerdan. Pero bueno, se encuentran y se vieron y sintieron el amor fraternal el uno al otro y se dieron un abrazo y sintieron lucecitas. No es que fueran gays, no. Es que simplemente Dios está en todos y cuando reconoces ese amor ágape y reconoces ese amor en otros, dices, wow. Y cuando esas dos personas son parcialmente santos y están en conciencia, sientes un amor muy profundo. Ahora imagínate una relación en pareja que los dos se han trabajado lo suficiente y pueden amarse en amor ágape. O sea, en ciertas corrientes espirituales, inclusive en sanación pránica, se dice que puedes alcanzar la iluminación a través del acto sexual. Ambos. Ahora, las mujeres tienen más ventajas sobre los hombres porque pudieran alcanzar la iluminación en un parto. Nosotros no podemos parir. pero tienen ventajas sobre nosotros, ¿no? En ese sentido. Nosotros solo o sabiendo manejar la energía sexual y transmutándola con ciertas técnicas o en el acto sexual con alguien, ¿no? En donde las conciencias se fusionan. Pero si las personas no están trabajadas y todavía hay estas semillas, a mayor conciencia, más fuerte vas a ver ese ruido interior. Pero si lo limpias y lo depuras, ese mismo vacío lo vas a experimentar como expansión de conciencia y ese amor. ¡Qué fuerte! Wow, no, sí. Y te doy el ejemplo. Te doy el ejemplo. Si vieron la película de Bohemia Rhapsody de Queen, gran banda, ¿no? De música. Hay una escena, no sé si recuerden, en donde están en su palacio, mansión, casa, y le dice el baterista, le dice, oye Freddy, ¿por qué todo esto? ¿Por qué los excesos? ¿Por qué? A ver, hay que entender el contexto de Freddie Mercury. Era un alma bastante avanzada, con un nivel de sensibilidad tan fuerte, y hay que entender que la creatividad no viene de nuestro cerebro, no viene de nuestro cuerpo físico, emocional o ni siquiera del mental, viene de espíritu. Pero cuando un alma tan avanzada tiene los chakras lo suficientemente desarrollados que puede procesar esa información y traerla en una obra de arte tan increíble como música o pintura o
O sea, esto viene de Dios, es la belleza de Dios manifestándose en geometría sagrada a través de diferentes formas, ¿no? Ese es el contexto de Freddy, ¿no? Tenía la capacidad de poder anclar este conocimiento y expresarlo en música. Y oyes las letras, Bohemia Rhapsodia. El otro día oí una interpretación de Bohemia Rhapsodia en donde decían, es que es un despertar del espíritu. Yo nunca lo había visto así. Y cuando lo empezaron a explicar, dices, claro, mamá mía, el viejo yo muere, él mismo lo mata y renace un nuevo yo. Claro. ¿No? Si te pones... Pero bueno, sí. Ese es el contexto de Freddy. Y en esa escena dice, ¿por qué todo este ruido? Y dice, es que es para apagar el ruido interior, el silencio interior. Si él no tenía cierto grado de construcción interior, o sea, tenía ciertas semillas que le estaban haciendo ruido interior, porque esas semillas están en el cuerpo emocional o mental. Cuando las eliminamos, y también con sanación pránica, psicoterapia pránica, podemos quitarlas, ¿no? Cuando hago sanación, hay personas que han experimentado esa paz, ¿no? Pero es un hábito de vida que tenemos que ir generando, ¿no? El caso es que dice, es que ese ruido interior, él huía de ese ruido porque no había depurado las semillas interiores. Pero alguien que las depura y tiene ese nivel de avance como alma, pues se vuelve un Paramahansa Yogananda, ¿no? Alguien altamente conectado, receptivo y en servicio a la humanidad. En donde ese vacío, en lugar de experimentarlo como ruido y no puedo, ¿no? Lo experimenta como gozo y placer y guía divina. Y eso es a lo que todos como humanos deberíamos de aspirar, incluso con otras personas. Entonces, regresando al tema de las relaciones kármicas. De relaciones kármicas, si lo vemos en un estricto sentido, todo es kármico. Al menos que te hayas trabajado lo suficiente para llegar al punto en donde por frecuencia y vibración matches a alguien que también está en esa línea. Y no quiere decir que como pareja no vaya a haber retos, va a haber retos. Pero vas a llegar al punto en donde van a poder resolverlo con un estado de conciencia elevado. Una. Dos, si estás con alguien, tienes que escoger a la persona todos los días. Cambiar de envoltura, de avatar, no va a hacer que cambie el mal. Es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No, el que es igual con todas esas relaciones es uno mismo. Pero cuando cambias la narrativa interior y filtras desde la conciencia, entonces ves las cosas con claridad y obtienes emociones refinadas, claridad mental y la voz del espíritu hablándote. Todos somos clarividentes, nada más que no reconocemos que lo somos y estamos tan distraídos con el mundo externo. Y esto hace énfasis a mantenernos distraídos de esa manera. Te saca, sí, ¿no? Te saca del centro. Uh-huh. Entonces, en relación, sí, todas las relaciones en un nivel son kármicas hasta que no lo son. Si te encuentras a esa persona, también tienes que reconocer que va a haber veces que el mismo universo te va a poner a prueba. También a prueba. A los dos. Y va a poner a prueba la relación. Y decir, no, ahorita es muy fácil hacer el swipe. No, es que no era para mí. No. Y entonces nadie es para ti, ¿no? Depende de lo que quieres construir. Y depende de qué tipo de pareja quieres. Si quieres un perrito faldero de pareja, está bien, pero tiene sus responsabilidades a tomar. Kármicas también. Pero si quieres una verdadera pareja en donde sean pareja, entonces la responsabilidad no es nada más hacia la relación, también es hacia uno mismo y el nivel
y el nivel de evolución que ambos traen. Entonces, una vez que se escogen, se deben de escoger continuamente y se deben de conquistar continuamente. Debe haber mucha comunicación, ejercicio de perdón, empatía, amor, en diferentes grados, ¿no? O sea, en diferentes niveles de verdad, le llamamos. Y autoconciencia. Es decir, ¿qué me está reflejando? Y también estar siempre en la actitud de cooperación. Y si gatilló algo en mí, más vale que lo trabajes, porque si no va a surgir se repite. Ese problema en la relación. No es que cambies de cuerpo físico la relación, es, o sea, que cambies de persona, quise decir, ¿no? Es que cambies tu percepción interior hacia el concepto de relaciones o de las otras personas. Cuando haces este cambio interior, entonces realmente puedes experimentar el cielo en la tierra. Eso no quiere decir que no haya retos. Eso no quiere decir que de repente te pique las fibras sensibles, obviamente. O sea, se ve reflejado en el ego. Las fibras sensibles. Pero esas son una oportunidad para decir, a ver, espérame, ¿qué me está enseñando? Si reaccionaste, ser humilde y decir, oye, discúlpame, no quise reaccionar así. Y realmente perfilar a la persona. Alguien alguna vez me dijo, era un momento en donde estaba saltando de relación en relación, pasa, ¿no? Y me dijo, conoce a las personas. Conoce a las personas. Qué fuerte, porque te estaba diciendo, conócete a ti mismo también. Pero date oportunidad de conocer a la persona. Y es una oportunidad de conocerte a ti mismo, claro. ¿Qué es conocer a la persona? No es querer tener un hijo a los 6 meses de conocerla. O sea, es un proceso y un periodo de integración. Tampoco es que tengan relaciones el día 2 de conocerse. Yo solo planteo esto, ¿no? Y no es de ser puritano ni nada. Simplemente cuando te vuelves muy sensible en términos de la energía y tu conciencia, te das cuenta que toda interacción en todo grado, en todo nivel, con cualquier forma de relación, va a afectar tu estado de conciencia. Y eso se refleja en tu pensamiento, mente, emociones y cuerpo. ¿Y cómo lideras tu vida? Por ejemplo, algo que yo no podría sería entrar a un bar, ver a una chava guapa y agarrármela. Tanta energía invertida en construcción de esa paz interior, que voy a salvaguardar mi estado de conciencia. Ay, pero solo es un one night stand. No, es que no entiendes lo que está pasando en ese one night stand. Tus pensamientos se fusionan momentáneamente. Y cuando se fusionan momentáneamente, no sé si les ha pasado que tienen relación con alguien y de repente estás o frustrado o enojado o patrones de pensamiento. Si eres autoconsciente lo detectas, si no, dices, ay, quién sabe qué está pasando en la vida, pero ahora me siento así. ¿No se te ha ocurrido que chance era un patrón de pensamiento que tenía la otra persona y tú lo absorbiste? Está en juego mucho más. Tu conciencia está en juego. Wow, nos dejas mucho que reflexionar con esos puntos, ¿no? Ahora, imagínate, si cada semana te juntas con alguien. No wonder este perfil de personas no tienen paz interior. Y entonces, ¿qué buscan? El siguiente estímulo, el siguiente estímulo, el siguiente estímulo, el siguiente estímulo. Y nunca acaban. Son prisioneros de su propio contexto de vida y estímulos. Pero contrario a eso, si encuentras a la persona correcta, que eliges crecer en conjunto y en armonía, claro que va a haber retos, claro que se van a ir reflejando hasta que se van a ir moldeando el uno al otro y van a ser la pareja perfecta. En donde después de 20, 30 años van a decir, es que no he encontrado a nadie mejor.
ni quiero encontrar a nadie mejor, porque ya se autodefinen en función el uno del otro, y no en función de un apego o de un codependencia. No en forma de codependencia. Se podría confundir de esa manera, pero ya no te defines en una codependencia. Simplemente esa persona se vuelve una parte de ti. Y ahí es cuando una relación de pareja gana un grado mayor. Estás más en unidad y no en separación. Exacto. ¿Y qué nos están enseñando todo este proceso? Más allá de las enseñanzas que podríamos pensar superficiales, desde tener una pareja, a construir un núcleo familiar, a contribuir a nuestra sociedad, a contribuir a nuestro país, a contribuir al mundo, es cómo podemos, desde esa individualidad, poder operar cada vez más en unicidad, en cooperación, en entendimiento, en empatía, en amor, en bendición. En amor, en bendición. Suena cheesy, pero no es cheesy, es un principio de realidad. Es un principio de cómo quieres vivir tu vida. ¿Quieres vivirla en conflicto? Pues promueve conflicto. Pero vas a gastar mucha energía y tus proyectos de vida se van a ver coartados porque vas a querer avanzar y no vas a saber cómo. Y luego hay crisis de identidad. Pero si tienes un sentido de coherencia interior y conexión interior, entonces vas a saber qué hacer, cuándo hacerlo y en el momento que hacerlo. ¿Cuándo hacerlo? Cuando se abre la oportunidad de, ¿ya ves El Camino del Héroe? De Joseph Campbell. Sí. Ajá. Vas a saber cuándo la siguiente aventura en el camino del héroe toca tus pies y tú eliges si tomas el reto o no. Y eso puede ser la siguiente relación, el siguiente viaje, el siguiente, lo que sea, ¿no? Entendiendo ese ciclo, entonces siempre el viaje del héroe regresa a una integración y una expansión de conciencia. ¿Y qué no es eso? Las relaciones en pareja. Pero otro punto importante, sé que ya vamos cortos de tiempo, otro punto importante a tomar en cuenta es cómo te ayudas a tener una relación sana con alguien. Una, trabajándote tú, no estando en función de la otra persona, estando en función de ti, pero no en una forma egoísta, y cooperando y estando en comunión con la otra persona, ¿no? Siendo empático y sirviendo a la otra persona. Si dos personas se sirven mutuamente, no en un sentido de ser esclavos, tiene que nacer de adentro, claro. Y no puedes forzar a la otra que te sirva a ti, sino tú sirves y por principio de realidad aquello que das, recibes, sí. Y entonces la otra persona va a nacer en ella un sentido de, ay, lo amo, la amo, ¿no? Y va a quererte servir. Pero no es un sentido de esclavitud, es un sentido de servicio. Y de retroalimentación, de ese dar y de retroalimentación. Entonces, si eliges estar con alguien, la otra persona debe elegir estar contigo, se deben de conquistar mutuamente, y como he mencionado varias veces en este podcast, estar en cooperación, amor, empatía, servicio, trabajándose constantemente, interiormente hacia uno mismo, hacia el otro, y también teniendo sus espacios para integrar. Nos recargamos nosotros mismos en reflexión interna con nosotros mismos. Esos espacios en donde te vas a caminar solo y reflexionas, necesitamos esos espacios para recargarnos, y se los tenemos que permitir a la pareja. No podemos estar pegados a la pareja, porque entonces se vuelve asfixiante. Es este aspecto de inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Hay momentos en donde jalas, hay momentos en donde das, sueltas.
Hay momentos en donde recibes, hay momentos en donde das. Si rompes ese balance, es romper el balance entre misericordia y severidad. No vas a poder mantenerte en el pilar del medio, ¿no? Y en Kabbalah, ¿cuáles son los pilares, los chakras que están en el pilar del medio? Corazón y corona. Una coherencia, corazón, cerebro. Ajá. Hay una meditación que aquí ya la hemos hecho un par de veces, se llama Corazones Gemelos. Activa el centro del corazón, activa el centro de la corona. Cuando estos dos son activados, permites que la conciencia esté en ti, que esté aquí y ahora. Pero para poder sostener esa conciencia más elevada de ti mismo, necesitas tener claridad de intención y propósito. Y para poder tener esa intención de claridad y propósito, necesitas poder estar en espíritu. Que eres tú mismo, pero sin la sobreidentificación con los cuerpos inferiores. Y eso no quiere decir que te vayas a la montaña porque necesito estar conmigo mismo en espíritu. No, ya no estamos en esas épocas. Ahora estamos en una época donde tenemos que estar en la ciudad, en conexión, haciéndonos responsables de lo que nos corresponde hacer responsables, pagar nuestro estilo de vida. Y para poder relacionarnos con otros y con nosotros mismos. Pero es estar presentes en el aquí y ahora, en conciencia. Wow. José, pues te agradecemos muchísimo. Realmente fue muy nutritivo y revelador este podcast. Hasta yo aprendí. Baja información y dices, te cae, neta. Sí. Y te caen 20, ¿no? Sí, también. sí. Y realmente no puede ser de otra manera. Si yo quisiera estar en mi cuarto y tratar de escribir esto, no me llega, ¿no? Para la conciencia de estar compartiendo. Tenemos que estar en conciencia de cooperación y compartir, en amor y servicio a otros y a la humanidad. Exacto. Pues muchísimas gracias, José. No, como siempre, un gusto, un placer tenerte en el canal. Muy revelador todo lo que estuvimos platicando y sobre todo y los invitamos a llevarlo a la práctica, porque si nada más se queda también en oírlo, compártanlo, ¿no? Con otras personas y lleven su vida a un siguiente nivel, pero eso es a través de la práctica. ¿Pero qué practicar? Digo, hay mucho de lo que hablamos, van a decir, sí, pero ¿qué? Concretamente, ejercicio de perdón. Perdónense a sí mismos, a otros. Perdonar no es este aspecto cristiano, católico, de lo tengo que perdonar y me tiene que perdonar y exijo que me perdone. No, eso es ego, ¿sí? Eso es usar mal la herramienta. Pero ¿qué sí es perdonar? Desapego. Desapego. Decir, ok, me está doliendo lo que me estás diciendo, sin embargo, que Dios te bendiga. Aunque no lo sienta, aunque quiera lo peor para ti, entiendo que mandándote la energía de lo peor para ti, me estoy perjudicándome a mí, por principio de regla de oro. No haz a otros lo que no quieres que te hagan a ti, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces, contrario a eso, es decir, ser reflexivo, auditar, tener esta metacognición y decir, auditar tus pensamientos y decir, en esa auditación de pensamientos, decir, ok, tengo esto, me está incomodando, me está doliendo, pero quiero seguir en este patrón, ¿no? Ok, lo observo, lo dejo ir, eso ir interiormente. En relación a la otra persona, aunque cueste trabajo, aunque quieras verlo en el infierno a la persona, tienes que dejar a un lado la necesidad de querer tener la razón. Entonces, ¿qué haces? Perdonas, bendices, dices, gracias, perdóname, te amo, gracias, ¿no? El famoso Ho'oponopono, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes wordings, ¿no? Pero el principio es el mismo. Le mandas esa energía, cortas y sigues con tu vida.
ya no pensando en la persona o en el agresor, simplemente estando en comunión, en conexión, en esta paz y esta serenidad. Si logras eso en tu día a día con todo y todos, vas a ser libre, vas a ser soberano en conciencia, Claro. que es lo que todos buscamos realmente alcanzar. Y siendo soberano, energía espiritual desciende a través de ti. La vida o las circunstancias te van a poner en tu propósito de vida hacia donde sea que tengas que ir. Tú lo vas a saber, nadie te lo puede decir, ni siquiera un maestro espiritual como tal. Cada quien lo tiene que descubrir por sí mismo. ¿Y qué es descubrirlo? Es simplemente saber escuchar a tu alma elevada, saber escuchar al espíritu morador interior, al observador. Y cuando logras hacer eso, vives libre. Creo que con eso cerramos. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, José. Un gusto como siempre. Un placer. Y pues bueno, coméntenos en la caja de comentarios qué les ha parecido este podcast. Si ya lograron perdonar al otro, queremos escucharlos y leerlos. Pues muchísimas gracias, José, y nos vemos en el próximo episodio de Mística Conciencia Humana.